Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Chong Mendoza Sharon, Palmeros, Miriam Lisset, Pecero Vicencio Rodolfo y un servidor Valencia Ruiz Alan Rafael. Y hablaremos acerca del tema de los cerámicos. Todos tenemos en casa una vajilla, una taza o una pieza de cerámica en donde tomamos café, comemos el desayuno o nos servimos una rebanada de pastel. Pero ¿se habían preguntado por qué pasan los años y estos utensilios lucen intactos? ¿Y por qué al mismo tiempo son frágiles? En esta presentación se abarcará el tema de los materiales cerámicos. Se abordarán sus aspectos característicos más importantes. Además, veremos cómo han ido evolucionando a través de la historia, haciendo énfasis en su composición, propiedades y clasificación de estos. Los materiales cerámicos son aquellos materiales químicamente definidos como inorgánicos y no metálicos. Existe una definición más amplia que explica que un material cerámico es un compuesto sólido que se obtiene por la aplicación de calor y en algunas ocasiones por una combinación tanto de calor y presión. Esto es comprimiendo por lo menos dos elementos con la condición de que uno de ellos es un elemento sólido no metálico y el otro elemento sea un metal u otro elemento sólido no metálico. En el pasado, el término cerámica se utilizaba para referirse al arte de producir artículos mediante la técnica de alfarería. La alfarería surgió ante la necesidad de transportar o almacenar alimentos y agua. Las personas buscaron diversas técnicas para construir una variedad de recipientes duraderos y prácticos que facilitara el transporte y preservara los alimentos. Una consecuencia de esta necesidad es el nacimiento de una de las industrias más antiguas del planeta, la cerámica. Su invención data del período neolítico o edad de piedra, del 12.000 al 7.000 a.C. Los cuencos de madera, barro o piedra pronto fueron sustituidos por las vasijas de cerámica. Fue así como hace miles de años el hombre descubrió la utilidad que poseían ciertos tipos de barro o arcillas, uno de los componentes del suelo, los cuales podían ser secados y conservaban la forma que se les había dado previamente. Al trabajarla con agua, hacían una pasta que era muy fácil de moldear. Pronto estos mismos hombres notaron que la cocción de la arcilla permitía lograr piezas más duraderas, resistentes e impermeables, cuya forma podía ser modificada a voluntad. Este proceso no solo permitió la fabricación de vasijas, sino también construir otros objetos como figurillas de posible carácter simbólico, mágico, religioso o funerario. Todas las culturas y civilizaciones de la historia han creado su propio entendimiento y trabajado de la cerámica. Los primeros pueblos que iniciaron la elaboración de utensilios de cerámica con técnicas más sofisticadas y cociendo las piezas en horno fueron los chinos, elaborando objetos de una porcelana y esmaltes que alcanzaban casi la perfección. Desde China, el conocimiento se extendió hacia Corea y Japón, por el oriente, y por el occidente hacia Persia, donde se exploró el cobalto y comenzaron a aplicar decoración de tonos azulados sobre las arcillas blancas. Finalmente, este conocimiento llegó al norte de África y la península ibérica. Durante todo este recorrido, las técnicas fueron modificándose debido a ciertas variantes. La principal es que las arcillas eran diferentes en los distintos territorios. En la actualidad, se incluye dentro de los materiales cerámicos a los óxidos, carburos, nitruros, boruros y compuestos de ellos. Mientras que las cerámicas tradicionales tienen más de 3.000 años de antigüedad, la existencia de los compuestos cerámicos es mucho más reciente. En muchos casos no supera los 30 años. Los compuestos cerámicos se han ido desarrollando y modificando mediante nuevas técnicas de producción en sus diferentes niveles de la estructura del material. Va desde el nivel atómico y la microestructura hasta la forma definitiva del componente. Y gracias a estas nuevas técnicas, en la actualidad, los materiales cerámicos tienen grandes aplicaciones en todas las industrias del mundo.
Sin embargo, son sus propiedades y características lo que los hace tan especiales. Los materiales cerámicos se caracterizan principalmente por tener un bajo peso, es decir, son ligeros, presentan alta rigidez, alta resistencia al calor y al desgaste y buenas propiedades aislantes. Una característica fundamental es que pueden fabricarse en formas con dimensiones determinadas. Son generalmente frágiles o vidriosos, tienen puntos débiles de fragilidad, casi siempre se fracturan ante esfuerzos de tensión y presentan poca elasticidad, alta resistencia a compresión, baja conductividad térmica y eléctrica, aunque existen ciertas cerámicas superconductoras. Presentan elevada estabilidad química con la temperatura. Son duros, no combustibles y no oxidables, y esto los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes de herramientas. La mayoría de los cerámicos tiene gran resistencia a altas temperaturas con gran poder de aislamiento térmico y eléctrico. Cuentan también con gran resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión que causan los agentes atmosféricos, lo que los hace permanecer intactos por muchísimos años, además de que presentan alta resistencia a casi todos los agentes químicos. Existen ciertos factores que afectan la resistencia de estos materiales y entre ellos están la falla mecánica en materiales cerámicos. Se da principalmente por defectos estructurales. En cerámicos policristalinos, las principales causas de fractura se deben a la presencia de grietas superficiales, poros, inclusiones y granos de gran tamaño. En los poros se concentran grandes esfuerzos y cuando este esfuerzo alcanza cierto valor crítico, este comienza a formarse una grieta que propaga hasta que ocurre una fractura. La tenacidad es otra propiedad que afecta a la resistencia. Los materiales cerámicos tienen baja tenacidad. La tenacidad es la resistencia a la ruptura y a las deformaciones y está representada por el área bajo la curva de tensión-deformación. Por otra parte, tenemos la dureza. La gran dureza de los cerámicos se debe a sus fuertes enlaces covalentes y es una de sus principales características. Por ello, los materiales cerámicos que son duros tienen baja resistencia al impacto debido a sus uniones iónicas covalentes. Los cerámicos se pueden clasificar de acuerdo a su estructura. Cristalina o no cristalina, por su origen, en cerámicos naturales, sintéticos y transformados, o también por su campo de aplicación, ya sea en vidrios, arcilla cocida, abrasivos, refractarios, cementos y cerámicas avanzadas. La primera clasificación es de acuerdo a su estructura. Esta puede ser cristalina o no cristalina, o una mezcla de ambas. Se presentan en formas muy variadas, desde estructuras muy simples hasta complejas mezclas de fase. Los materiales cerámicos cristalinos pueden ser monocristalinos o policristalinos, que estos a su vez se clasifican en 3 grupos. Las cerámicas de silicato, cuya unidad estructural fundamental es el óxido de silicio, incluyen por ejemplo a la porcelana y los materiales refractarios. Los cerámicos de óxido sin silicatos son compuestos a los que se le agregan impurezas como el óxido de aluminio y el óxido de magnesio. Y por último, las cerámicas sin óxidos,
como el sulfuro de zinc, el carburo de silicio y el carburo de titanio. Se utilizan como material para elementos calefactores de horno, así como material abrasivo. Por otro lado, en los materiales cerámicos no cristalinos, los sólidos con una mayor composición comparable a los de las cerámicas cristalinas se denominan vidrios. La mayor parte de los vidrios que se comercializan son silicatos. Ahora, respecto a las curiosidades, existe una variedad de curiosidades sobre los materiales cerámicos. Algunas cerámicas son tan resistentes que un cable de 1 pulgada, 2.54 centímetros, de diámetro puede levantar 50 automóviles. Se ha instalado suficiente cable de fibra óptica como para ir y volver a la Luna 160 veces. Se producen más de 3 millones de bujías diarias. Los sistemas de control cerámicos de emisiones en los automóviles han eliminado 1.500 millones de toneladas de contaminación desde 1975 hasta el 2000. Cada año se fragúa en la Tierra 1 tonelada de cemento por persona. Algunas cerámicas conducen la electricidad mejor que los metales. El diamante, el rubí y la zircona son cerámicos. Microesferas de vidrio más pequeñas que un pelo proporcionan un prometedor tratamiento de cáncer de hígado. Una pieza cerámica puede permanecer intacta por miles de años. Esto, como ya se explicó anteriormente, que es gracias a sus propiedades. China es el mayor productor, consumidor y exportador de productos cerámicos en el mundo. Producen el 48% de la producción mundial. Investigadores descubrieron en el sur de China los que aseguran son los restos de cerámica más antiguos jamás hallados. Los arqueólogos responsables del hallazgo determinaron que los fragmentos de un gran tazón datan de hace 20.000 años aproximadamente. La Universidad de Twente, Holanda, presentó un proyecto nombrado el Plan de Proyecto Documento de la Humanidad para fabricar un disco hiperresistente tanto que conservara su información a pesar del tiempo y quedara para quien habite el planeta dentro de 1 millón de años. La universidad explica que el truco para la durabilidad se encuentra en insertar puntos de material en cerámica que es químicamente, térmicamente y mecánicamente muy resistente. Como hemos podido notar gracias a este trabajo, los cerámicos han formado parte importante de nuestra evolución como especie humana. Han facilitado muchas de las actividades y necesidades cotidianas a través de los años, desde las tareas más simples como almacenamiento y transporte, hasta las más complejas, como la creación de materiales eléctricos y aislantes térmicos. Actualmente se encuentran en todas partes y forman parte de los procesos industriales más importantes del mundo, en infraestructura, en la industria automovilística, en tecnología médica, decoración, plomería, electrónica, en procesos industriales variados, etc. Su estudio e investigación son muy importantes, ya que la tecnología actual se ha vuelto muy dependiente de estos materiales. Se esperan grandes avances tecnológicos en diferentes áreas de la salud y en la electrónica, capaces de mejorar en gran medida la calidad de vida de las personas y del mundo en general también. Algunas aplicaciones y procesos de fabricación de los cerámicos serán estudiadas a detalle más adelante.